Corría el año 2020 y Colombia llevaba varios meses en cuarentena obligatoria. Por esos días yo vivía en Bogotá y mi familia en Cali, de donde soy originalmente, por lo que llamé a mi mamá para saludarla. Hola, cielo, ¿qué más? Mira que Fernando me contó que Faride renunció al banco. ¿En serio? Sí, imagínate. La noticia me sorprendió mucho porque hasta ese día pensaba que Faride era feliz trabajando en el banco. Y conocer sobre su renuncia significaba que en realidad no era así. En ese momento me confundía las razones que habían llevado a Faride a tomar esa decisión porque a mi parecer la estabilidad laboral y financiera de ese trabajo eran enormes y encima Faride renunciaba para dedicarse a emprender. Hoy en día pienso todo lo contrario y admiro muchísimo a Faride por atreverse a hacer ese cambio. Así que prepárate para escuchar la historia de una millennial que se atrevió a dar un salto enorme al vacío. Bienvenido a Millennials sin rumbo, un podcast para millennials en autodescubrimiento. Soy Laura Franco y espero que en estos 30 minutos te inspires conmigo y te animes a encontrar lo que te hace realmente feliz. Únete a nuestra comunidad en www.millennialsinrumbo.com. Te espero. Hola Faride, ¿cómo estás? Bienvenida a Millennial Sin Rumbo. Hola Lau, muchas gracias por invitarme, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Por acá temprano en la mañana. Tú estás en Portugal, ¿cierto? Y es por la noche ya. Sí, acá ya son las 5 de la tarde. ¿Cómo vas en Portugal? ¿Qué tal todo? Bien, justo terminando un training que estoy para empezar a trabajar y Ujú. ya mi cerebro está que explota de escuchar tanto inglés, me alegra poder hablar español. Sí, siempre es bonito como reconectarse con la lengua de uno, en la que uno piensa más que todo. Uy, sí. Creo que para empezar y para dar un poquito de contexto, cuéntanos quién eras tú cuando decidiste renunciar a tu trabajo en el que llevabas como creo que 6, 7 años y empezar a hacer un emprendimiento propio o como cosas que tú querías hacer que no tenían nada que ver con lo que estabas trabajando y cómo dedicarte a ser independiente y no tener que depender como del sistema laboral tradicional, digamos. Qué difícil pregunta. ¿Quién era yo antes de dar ese salto? Se me hace como, no sé, siento algo en el pecho porque me acuerdo de quién era yo antes y digo, no puede ser que yo pasé tantos años en esa situación y como que en realidad no hice nada para salir de ella. Pero bueno, ¿quién era yo? Yo creo que era una persona que se dejaba guiar más que todo por esta como definición de éxito que tiene la sociedad. Y la sociedad, la familia, el círculo en el que uno se desenvuelve. Nosotras somos de una ciudad que no es tan pequeña, pero la gente con la que uno se relaciona es de una muy pequeña parte de la ciudad. Vos te fuiste de la ciudad, menos mal, muy joven, pero yo sí me quedé prácticamente que toda mi vida. Entonces, siento que en parte el uno estar todo el tiempo con las mismas personas que piensan como uno, que fueron al mismo colegio de uno, a la misma universidad de uno, y después todos vamos a trabajar en las mismas empresas de la ciudad, siento que eso hace que uno, primero, uno se le cierra la mente, segundo, uno empieza a tener los objetivos que tiene esa sociedad y tercero, uno deja de no conocer, o sea, uno no se conoce a uno mismo, no hay como mucho espacio para ser uno mismo, porque al ser uno mismo, uno va a estar por fuera de esos parámetros que le está dictando a uno esa sociedad en específico. Entonces yo tenía como esta definición de éxito de tengo que trabajar en una empresa, ir ascendiendo, tener plata para comprarme el carro, la casa, tener hijos, casarme, como que esta visión de la sociedad que creo que a todos nos han impuesto en algún momento, o bueno, a la mayoría de nosotros. Entonces eso es lo que yo quería. Yo en realidad cuando me gradué del colegio, yo tenía dentro de mí que quería estudiar psicología o economía. Y la parte, por ejemplo, de economía es porque primero estaba súper encasillada en que yo era buena con los números. Entonces, en el colegio siempre en lo que me fue mejor fue en los números. Entonces, para mí era como, y también me admiraban por eso. O sea, siento que era como un motivo de orgullo, entonces era como que tengo que dedicarme a eso. Y segundo, tenía como esta creencia de que si me dedico a la psicología o a alguna ciencia humana, me voy a morir de hambre. Terminé estudiando economía.
La verdad no la odié, me gusta mi carrera, pero entonces eso hizo que me direccionara por un camino. Yo al principio yo no quería trabajar en bancos, pero me empezaron, como estudié economía, me empezaron a llamar todos los bancos para hacer la práctica y terminé trabajando en un banco. Al principio estaba súper contenta porque estaba aprendiendo cosas nuevas, era un mundo completamente diferente para mí, amaba a mis compañeros, el clima laboral era muy bueno. Entonces los primeros años sí fueron como de mucho aprendizaje, crecimiento profesional, pero porque estaba desconectada completamente de mí misma. Yo ni siquiera era consciente que estaba haciendo algo que no estaba alineado con lo que yo realmente era. Y en realidad ese salto a vacío fue un proceso de años. Yo creo que la gente debe pensar que yo me levanté un día y dije renuncio. Y en realidad no fue así. Fueron bastantes años en que empecé ya a sentir frustración. Yo sentía como que tenía un propósito de vida más grande, pero que no lo estaba cumpliendo en esos momentos, pero tampoco sabía qué propósito. Solo sabía que lo que estaba haciendo no era y me empecé como un proceso de autoconocimiento. Yo creo que ese es como el gran problema, que no nos conocemos, entonces al final ni siquiera sabemos qué queremos. Entonces empecé como un proceso de autoconocimiento, llegó la cuarentena, la verdad a mí lo que mejor me pasó, lo que mejor me pudo pasar fue la cuarentena, porque nos mandaron a la casa. Al principio no había tanto trabajo, entonces yo tenía tiempo, yo empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Empecé a hornear, a cocinar, fui de las que hice pan con masa madre, me metí a cursos como de dibujo y empecé a conectar como con esa parte creativa y empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que yo quería. Creo que era una persona que no se escuchaba, no escuchaba su interior, estaba completamente desalineada con lo que era, ni siquiera había como descubierto o se había tomado el tiempo de dedicarse tiempo a sí misma para descubrir quién era y por eso estaba realizando cosas que la estaban como manteniendo en un estado de frustración constante. Pero de todos esos años que trabajaste en el banco, ¿en qué, digamos, en qué año, al tercer año, al segundo año, al quinto año, tú dices como empiezas a ver cosas que como que no conectan contigo, como que te empiezas a sentir desgastada, frustrada? ¿Cuándo empiezas a sentir como esa semillita de yo creo que aquí no me quiero quedar, yo creo que por aquí no es, me siento rara? Más o menos eso, ¿cuándo se da? Bueno, yo creo que siempre me cuestionaba cositas y decía, esto no debería ser así. Por ejemplo, para mí es súper importante como la parte humana. Entonces, para mí esa parte del mundo corporativo de que el jefe te puede hablar mal, etcétera, etcétera, yo sufrí un montón con eso. Yo siempre decía como que esto no debería de ser así, pero yo decía, soy una tonta, soy una boba, soy débil, yo soy una sensible, pensando en eso. Y los últimos 3 años, me acuerdo, hace 4 años exactos, vine a Europa. Y desde que vine tuve como, fue mi primer viaje sola y me estuve como 33 días en Europa sola. También fue como un viaje de autoconocimiento. Y cuando volví a Colombia al finales del 2019, yo dije, quiero renunciar, o sea, no quiero seguir aquí, pero el problema es que renuncio y ¿qué me pongo a hacer? Porque no tenía ni idea de qué quería. No sé, no sabía si quería buscar empleo en lo mismo en otra empresa o no sabía si quería, yo sentía que quería cambiar, pero ya decía, he trabajado 7 años aquí, como que para mí en lo único que me van a contratar es en esto mismo, es en lo único que tengo experiencia. Entonces sí fueron como esos últimos meses del 2019 y empezando el 2020 hasta que empezó la pandemia, yo ya me sentía tan frustrada que, por ejemplo, yo amo a mis compañeros del banco donde trabajaba, pero yo estaba tan frustrada que yo ya ni quería almorzar con ellos. Me acuerdo que yo llevaba mi almuerzo y almorzaba en mi puesto y me decían, ¿por qué no venís a almorzar? Y yo, no, es que tengo mucho trabajo. Pero en realidad es como que no me hallo aquí, quiero salir corriendo de aquí, pero no sé a dónde ir, no sé qué ponerme a hacer. Y yo también pensé, o sea, cuando yo renuncié, yo pensé que yo era la única, pero empecé con mi emprendimiento y entre las cosas que con el primer curso que empecé en mi emprendimiento fue un curso de autoconocimiento. Y en serio, mis principales clientes eran los del banco. Y ahí como que dándoles el curso de autoconocimiento me di cuenta de que varios de ellos estaban pasando como por lo mismo mío, que estaban
en algo que no los hacía feliz, pero tampoco sabían qué hacer porque no se conocían. Y ahí fue que me di cuenta que en realidad muchos pasamos por esto. Yo al principio pensé que la del problema era yo. Yo decía, pero porque yo veo a la gente tan feliz con la estabilidad, como que tan contentos matándose por el trabajo, que quieren trabajar y trabajar más horas. Y yo me siento mal al pensar en que yo no quiero eso, como que en serio yo sentía que la que estaba mal era yo. Nunca me imaginé que hubiera más personas, más millennials, pasando por lo mismo. Como tú dices, no pasó de la noche a la mañana, no fue que un día te levantaste como, ay, voy a renunciar, sino que fue mucho, mucho tiempo como de pensarlo. Pero ese día es el día que decides tomar esa decisión, digamos, el día que dices como, ya no más, no voy a seguir aquí en modo automático, sino que hago algo al respecto de lo que implicaba en ese momento como presentar la carta de renuncia. em, en ese momento, ¿qué sentías? O sea, ¿cómo te motivaste a hacer eso? Porque yo creo que la decisión más difícil es esa, es como ejecutar ese primer paso al cambio. Fue algo que se fue dando, tampoco fue de la noche a la mañana. En cuarentena algo también que influyó es que empecé a leer. O sea, para mí mi única opción en la vida era ser empleada, porque tenía también esta idea de que si voy a emprender me va a ir mal. Mi papá toda la vida trabajó en una empresa conocida en Cali y cuando renunció y emprendió, o sea, le fue súper mal varias veces. Entonces yo desde pequeña crecí con esa creencia de esa no es una opción. Soy más exitosa y hay más seguridad si trabajo en una empresa. Entonces empecé a leer y empecé a leer sobre emprendimiento y me empecé a dar cuenta de que me gustaba, que quería tener algo mío propio y tener los beneficios que conlleva emprender. Y cuando yo ya estaba segura de que era lo que iba a hacer, yo tomé la decisión. Tomé la decisión como 7 meses antes de renunciar y dije, para poder renunciar, o sea, también ahí entra la parte del autoconocimiento. Hay gente que es más arriesgada y menos ansiosa y se preocupa menos, pero yo no soy de esas, entonces yo dije, yo me voy a morir donde yo renuncie y yo no tenga plata y tenga que vivir de mi emprendimiento. Entonces yo empecé esos meses a ahorrar, me benefició que estamos en cuarentena y no gastaba nada y ahorré dinero para vivir un año entero. O sea, yo podía vivir un año entero sin tener un ingreso, sin tener nada de ingresos. Y ya cuando lo reuní, ya en diciembre fue que renuncié. O sea, digamos, esto como en mayo, junio tomé la decisión. Dije, voy a renunciar, voy a empezar a prepararme para renunciar. Y me empecé a preparar, de hecho, empecé a ya crear la empresa como tal. De hecho, yo empecé como con el Instagram de la empresa antes de empezar a vender. Me empecé a preparar financieramente, empecé a estudiar mucho de emprendimiento. Ya cuando pasé la carta de renuncia es porque ya yo estaba completamente preparada emocional, mental y financieramente. En mi caso personal, lo más difícil de tomar la decisión de renunciar es el tiempo que tienes que esperar entre que presentas la carta de renuncia y tienes que dejar de trabajar. Cuando le avisó a su jefe en septiembre, Faride le dijo claramente que iba a renunciar en diciembre y le avisó con tiempo para que empezaran a buscar su reemplazo. Su jefe de ese entonces no le cree y cuando Faride le recuerda, meses más tarde, en noviembre, este se sorprende al ver que es en serio. Sus compañeros del banco, en cambio, nunca se enteraron hasta el día en que Faride presentó la carta de renuncia. Los únicos que sabían eran unos cuantos amigos cercanos, externos al banco, y obviamente su núcleo familiar, su papá y su hermano, que siempre la apoyaron. Pero algunos miembros de su familia materna no fueron tan receptivos. Y ahí sí fue cuando sentía en mis tíos, en mi tía, que no estaban orgullosos de mí, que sí pensaban como que, ¿qué? ¿Cómo va a dejar el banco en el que le iba bien? Era su trabajo seguro, llevaba tantos años, podía hacer carrera y ir ascendiendo. Como que sí veía como la vergüenza. Normalmente cuando me ascendían en el banco, mi tía se encargaba de llamar a toda la familia a contarles orgullosa, ay, Faride ascendió. Mientras que cuando tomé la decisión de renunciar para emprender, ella ya no le contó absolutamente a nadie. Tengo un tío que se vino a dar cuenta como un año después de que yo ya estaba emprendiendo, de que había renunciado, porque mi tía no se encargó de divulgar la información, porque estoy segura de que no se sentía orgullosa de mí. Mis conocidos, de pronto sí muchos debieron haber, nunca obviamente la gente no te va a decir qué vergüenza, fracasada,
pero yo creo que mucha gente sí lo pensó, pero a la vez entiendo por qué lo pensaron. De pronto unos años atrás, cuando yo estaba como en esa estabilidad del banco y yendo por ese camino, también hubiera pensado eso de una persona que dio semejante salto al vacío. Creo que también lo impactante fue decirles a qué me iba a dedicar, porque normalmente uno dice, renuncio porque encontré algo mejor en otra empresa y me voy a ir a esta empresa porque voy a ascender. Pero cuando uno dice renuncio, porque yo voy a crear un negocio desde cero, en algo que no está para nada relacionado con lo que estoy haciendo en estos momentos, yo creo que todo el mundo dice, está loca, le va a ir mal, le va a tocar volver a buscar trabajo. Pero más allá de lo que pensaran los demás, Faride tenía su plan de acción claro. Gracias a los meses de cuarentena, tuvo la oportunidad de explorar su lado creativo y de involucrarse más con su crecimiento personal. Su idea inicial de emprendimiento, Escuela de Propósitos, buscaba dar cursos sobre autoconocimiento y ayudar a que otras personas descubrieran su propio camino. Empieza a relacionarse con personas de diferentes carreras y da con muchos emprendedores. Hablar con ellos y su propia experiencia emprendiendo sacan a relucir ciertas necesidades que muchos no saben cómo suplir. Y recuerdan que mencionó al inicio que siempre fue muy buena con los números. Bueno, pues Faride empieza a dictar cursos de finanzas para personas independientes, tratando de aportar claridad a las dudas de los emprendedores. De aquí pasa a dictar un curso sobre cómo emprender a través de Instagram, y así poco a poco va enfocando su camino y entendiendo que mucha de su experiencia pasada resulta muy útil para su nuevo emprendimiento de Escuela de Propósitos. Fue como la mezcla perfecta, porque al final las consultorías que doy no son solamente como en la parte de práctica de empieza el negocio y sea exitoso. O sea, de verdad las mezclo también como con todo este tema de crecimiento personal, de qué creencias limitantes tiene uno que le están frenando el negocio, de cómo manejar las emociones mientras uno emprende. Todo este tema, mi ser minimalista en el tema de toma de decisiones. Bueno, o sea, al final mezclé como todo, o sea, fueron como la unión perfecta, lo que ya estaba haciendo más mi vida pasada y ese fue el resultado. Me imagino que ese primer año fue difícil, ¿no? O sea, acoplarte a esta nueva metodología en la que tú tienes que ser recursiva, tienes que formarte tu propia rutina, buscar tus propios clientes. Me imagino que estabas llena de incertidumbre y con mucho miedo hacia el futuro. ¿Cómo fue al inicio recién saliste del banco? Fue difícil, o sea, el primer año y medio fue bastante duro, o sea, pero yo muriéndome de la incertidumbre, muerta de la ansiedad, nunca me había enfrentado a tanta incertidumbre, no solamente económica, pero uno cuando está en una empresa uno no tiene que ser tan recursivo ni, o sea, uno tiene un jefe y el jefe al final le dice a uno qué hacer y el entorno donde uno se desenvuelve, o sea, hay incertidumbre, pero no hay tanta incertidumbre. Acá de verdad la ansiedad que yo tuve durante año y medio, o sea, lloré, mis amigos saben cómo fue todo ese proceso, mi papá también, pero fue duro, y ahí fue cuando ya me di cuenta, también eso depende del tipo de personalidad de uno. Como yo sí soy de las que me estreso y no puedo vivir con tanta incertidumbre, yo sabía que tenía que empezar a tener como un ingreso fijo, o sea, seguir con el de la empresa que era muy variable, pero empezar a tener también un ingreso fijo. Entonces ahí fue como ya estaba dando cursos de emprendimiento con mi empresa, empecé a ver otras posibilidades de tener un ingreso fijo y ahí fue que empecé a trabajar con una empresa en Cali que me contrató por prestación de servicios y al final yo aceptaba cuántos cursos daba, o sea, yo aceptaba cuántas horas trabajaba, qué días de la semana trabajaba. Ellos me pasaban emprendedores, yo les daba los cursos con toda la presentación, con el branding de mi empresa, a ellos les hablaba de mi empresa, o sea, no había como ningún conflicto de interés. Y con ellos ya empecé como a asegurarme este ingreso fijo mientras yo seguía como avanzando en temas de mi empresa, que el ingreso era más variable, pero esto me permitió tener tranquilidad. Después de ahí empecé a trabajar con la Cámara de Comercio y así. Entonces creo que ahí en ese momento fue cuando ya por fin tenía incluso dinero para ahorrar. ¿Crees tú que haber hecho ese primer salto al vacío de renunciar a tu trabajo y dedicarte a emprender ayudó de cierta forma a que te sintieras segura y confiada de emigrar fuera de Colombia? No, total. O sea, yo no me imagino, todo pasó en el orden que tenía que pasar y ese primer salto me preparó mental y emocionalmente para este.
porque en el pasado, volviendo a la pregunta de quién era antes de dar este salto, era una persona súper insegura que no creía para nada en mí misma. Y al dar ese salto y enfrentarme a eso, y ahora que yo miro hacia atrás, digo, wow, estoy orgullosísima de mí por todo lo que logré, que al final tiene para mí más mérito cuando uno tiene un logro en una empresa, como que no es el logro solo de uno, es como de todo el equipo y al final a uno lo están guiando en lo que uno debe hacer. Pero cuando uno tiene un logro emprendiendo, así sea mucho más pequeño, es como que, wow, esto lo hice yo prácticamente sola y es completamente un mérito mío. Entonces, emprender te empieza a hacer ganar confianza en vos misma. O sea, yo ahora soy una persona muchísimo más segura que hace 3 años. Y otra cosa que me preparó para este fue que también me fui, en ese primer salto al tiempo, me fui a vivir sola. Entonces también, desde que me fui a vivir sola, es como que, wow, por fin siento que soy un adulto, porque antes de eso, en realidad, yo no me sentía un adulto viviendo en la casa de mi papá. Así mi papá me diera bastante libertad y no molestara como otros papás ni me controlara mucho, igual no sentía como que fuera una adulta funcional. Entonces también creo que eso me ayudó primero acá, desde que llegué me he enfrentado a mucha más incertidumbre de la que me enfrenté cuando empecé a emprender, porque allá dentro de todo me fui a vivir a 15 minutos de mi papá, de donde vive mi papá. Si me iba mal emprendiendo, podía volver a la casa de mi papá y podía vivir ahí mientras volvía a encontrar trabajo. Pero aquí es como que llegué y llegué, bueno, ya tengo como una comunidad pequeña acá, pero cuando llegué estaba completamente sola. Si no encontraba trabajo, se me acaban los ahorros, no tenía para dónde irme. Me tocó llegar a vivir ya ni siquiera sola, sino con flatmates, cosa que yo nunca había tenido en mi vida, pero ya estaba como acostumbrada a pasar mucho tiempo sola desde que me fui a vivir sola, entonces no ha sido como tan drástico el cambio. Obviamente apenas llevo 5 meses y apenas ahora es que estoy como empezando a extrañar. Como que apenas ahora es que me empieza la tristeza y a extrañar cosas no, la verdad no extraño cosas de mi antigua vida, sino personas. Por ejemplo, mis gatos los extraño un montón, pero sí siento que hubiera sido mucho más duro si no hubiera dado ese primer salto. Y ahora en Portugal, su enfoque está puesto en encontrar estabilidad laboral y personal, porque cuando emigras a un nuevo país es importante crear comunidad, hacer amigos, conocer a tus vecinos y adentrarte en la cultura local. Faride continúa con Escuela de Propósitos y sigue recibiendo clientes gracias a las recomendaciones de otras personas con las que trabajó en el pasado. Como está en modo carpe diem o viviendo el momento, por ahora continúa descubriendo qué le interesa y cómo podría abrirse un nuevo camino con su emprendimiento en ese país. Me gustaría acá trabajar con la comunidad latina, como lo mismo que estaba haciendo allá, pero acá, y con refugiados y otros inmigrantes de habla hispana. Me gustaría también ayudarlos a crear sus emprendimientos, pero no tengo ni idea de cuándo lo voy a hacer. O sea, no tengo ni siquiera escrito porque yo antes era de las que sí escribía a principio del año todas mis metas a corto, mediano, largo, en cada área de mi vida. Y ahora es como que no hago eso. O sea, como que siento que por primera vez en mi vida, por fin estoy viviendo la vida como debería de ser vivida, y es como que aprovechando cada momento y yendo un paso a la vez. Y creo que en parte eso también lo puedo lograr por ese primer salto al vacío que di, que me enseñó a lidiar un poco más con la incertidumbre. Ya para concluir, me da curiosidad comparar a la Faride empleada del banco con la Faride emprendedora de Escuela de Propósitos. Si la tuvieras enfrente actualmente, ¿qué le aconsejarías? Creo que la impulsaría a ser un poco más rebelde, como a no tener miedo de cuestionar las cosas, la forma en la que se hacen las cosas, las opiniones de los demás. Creo que le diría que tenga menos miedo como a lo que la gente piense de sí, y a tener un poco más de confianza en sí misma. Pero igual al mismo tiempo creo que así como pasaron las cosas, todo fue como un paso a paso, y así es como tenían que pasar. Fari, mil gracias por estar aquí y contarnos un poquito sobre tu historia de emprendimiento con Escuela de Propósitos.
y sobre emigrar también. Ha sido muy bonito escucharte y ojalá que los oyentes se inspiren a saltar al vacío con miedo y todo, pero con ganas de cambio, que es lo importante. Te deseo muchos éxitos ahora que estás en Portugal y que ojalá Escuela de Propósito se convierta en algo que te llene como persona y sobre todo profesionalmente. Es un honor estar aquí, te deseo muchos éxitos con este proyecto. Muchas gracias por invitarme. ¿Conoces a alguien con una historia increíble o quisieras contar tu historia en este podcast? Escríbenos en redes o por nuestra página web www.millennialsinrumbo.com. Y no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.